Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a Patio de la Infanta. Hoy acogemos una nueva sesión de Martes de Libros y lo hacemos con una de las grandes escritoras de nuestros días a la que teníamos muchísimas ganas de escuchar, Luz Gabás, autora de 5 novelas con gran éxito de ventas. Algunas han sido traducidas a varios idiomas, incluso alguna ha dado el salto a la gran pantalla. Hoy presentamos la novela que la ha consagrado como ganadora del Premio Planeta, la novela de amor y de aventuras lejos de Luisiana. Mañana hará 5 meses de esta foto, un momento en que Luz levantaba el Premio Planeta y sabemos que desde entonces pues no has parado. Así que muchísimas gracias, Luz, por hacernos este hueco en la agenda. Luz estará en diálogo con la periodista de sobra conocida por todos también, Ana Benavente. Muchísimas gracias también, Ana, por acompañarnos. Su conversación durará aproximadamente unos 45-50 minutos y luego abriremos turno de preguntas para que trasladen las preguntas y comentarios que ustedes deseen. Les recuerdo que también tienen a su disposición los ejemplares con la librería París y que Luz los firmará a finalizar la presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que disfruten. Gracias. Mira, Luz, cuando veía esta foto, ahora me he acordado de una de las cosas que tú dijiste en el discurso al recoger ese premio, que me gustó mucho porque dijiste, estoy orgullosa de ganar este premio y también estoy orgullosa de mí. Sí, y yo dije, pues me salió así sin pensar además. Oye, pues también de mí, que me ha costado mucho, sí, eso pensé. Porque ¿cuánto tiempo te ha costado escribir esta novela? Está en total, he estado 4 años dedicada en cuerpo y alma, sin vacaciones, de lunes a sábado, escribiendo la novela, preparándola primero, documentándome y luego redactándola. Sí, ha sido, yo diría que la más difícil de todas. Cualquier novela es como meterse en un universo paralelo, ¿no? Este es un universo apasionante porque coinciden muchas civilizaciones, culturas, incluso nacionalidades diferentes en un mismo lugar. O sea, casi ser un mero espectador de eso casi ya hace que estés como asistiendo a una novela. Yo no sé qué es lo que te llamó la atención de este mundo para dedicarle 4 años de tu vida a hacer este duro trabajo de escribir la novela. ¿De dónde empezaste a tirar del hilo? ¿Dónde surge la chispa de Lejos de Luisiana? Yo creo que causó sorpresa el título Luisiana. ¿Qué tiene que ver Luz con Luisiana? Y es verdad que habéis leído en medios de comunicación pues, lo que he contado, que me encargaron un relato sobre el papel de España en la independencia de los Estados Unidos. Y al escribir el relato recuperé información de cuando yo había impartido literatura norteamericana, un curso que me tocó en el Colegio Universitario de Huesca. Había estudiado literatura norteamericana, había vivido en Estados Unidos. Bueno, empecé a recuperar información y claro, es que me encontré un bombón, que eran los 40 años de España en Estados Unidos, ¿no? Y tan poca información que empecé a tirar de ese hilo. Pero esta sería la parte, digamos, teórica. Yo he llegado a la conclusión, después de estos meses de viajes, pues que en todas mis novelas, y esto me lo preguntan los periodistas, claro que hay algo mío y hay una relación emocional con el tema. Entonces, había una relación emocional con Estados Unidos, quizá no con el contexto de Luisiana, pero sí con Estados Unidos en general. Y bueno, y lo que hice fue acotar y centrarme en el Mississippi. También había una relación emocional con el Mississippi porque he recordado cosas de después. Es curioso. Digamos que nuestra vida es impresionista. Se acumula salta información. La chispa, no sabes por qué. Claro, se acumula información en nuestra cabeza y no sabes muy bien cuándo sale. Pero sí que he recordado cuando estudié ahí en Estados Unidos que me tocó hacer un trabajo sobre Mark Twain. Yo tenía entonces 17, 18 años y me costó muchísimo esfuerzo porque además era en inglés, tenía que leer con aquellos dialectos así sureños. Bueno, pues algo se quedaría también ahí en mi cabeza, ¿no? La imagen del río, el tiempo,
la vida que pasa. Recuerda a las aventuras de Mark Twain y también es inevitable, yo creo, cuando empiezas a leer el libro que te vengan a la cabeza pues, las imágenes que tenemos en el imaginario colectivo, muchos que son las que nos ha dado el cine. Y uno recuerda, hay escenas que podrían ser de La Misión, ¿no? Le vienen imágenes del Último Mohicano, de algún western, incluso de películas sobre la esclavitud, ¿no? Hay como... Todos los ríos, Río Bravo, Río Rojo. ¿Cuántos ríos había? Río Blanco, ¿qué más había? Hay muchas alusiones en el libro a cómo la vida se asemeja un poco al discurrir del río, ¿no? Al final el río discurre por un camino, a veces se desborda, de hecho van sufriendo también algunos de esos vericuetos. Sí, todas las películas también estaban en mi cabeza. Claro, nuestra infancia, la de muchos de los que estamos aquí, está, ¿no?, plagada de cine de westerns, ¿no? Claro, te haces mayor y ves las cosas con cierta perspectiva. Yo pienso en las películas que veíamos y dices... Bueno, las seguimos viendo, ¿eh? Dos al día, al menos en Aragón Televisión. Sí, pero nuestra perspectiva ha cambiado muchísimo. El discurso es otro. Ya no somos esos inocentes, ¿no?, que simplificábamos, John Wayne el bueno. Somos más críticos a la hora de ver esas películas. Mucho más, y no solo eso, sino que al perder la inocencia ya las vemos de otra manera. O sea, nos alegramos de verlas porque las disfrutamos mucho cuando éramos jóvenes, pero inevitablemente no podemos dejar de pensar, sí, pero. Las cosas no fueron exactamente así y... Bueno, teníamos solo, digamos, una visión de la historia, pero claro, todo eso también se queda en nuestra cabeza y yo creo que cuando me preparaba para la novela, sobre todo la parte nativoamericana, tenía mucho cuidado de ser justa, de presentar personajes dignos, con las mismas preocupaciones, porque esto es muy difícil, o sea, eres mujer, occidental, europea, blanca, y estás escribiendo sobre nativos americanos, sobre africanos. Esto es complicado, y más en el contexto en el que vivimos ahora. Y porque quizá hemos tenido una imagen muy estereotipada, tanto claro, de los esclavos, de los indios, al final. Claro. Y encima se me ocurre una relación con un indio, con un nativo americano. A ver, que esto es como muy de nosotras también, cuando veamos esas películas del oeste, es que nos gustaba también el protagonista masculino nativo americano, ¿no? Entonces, esto también es un guiño a nosotras, ¿no? Pero insisto, esto era complicado porque lo más sencillo hubiese sido, por ejemplo, plantear una relación entre un francés y una nativa americana, porque en la zona de Missouri, en la Alta Luisiana, esto era lo normal. De hecho, todos los franceses se indianizaron y se casaron, porque no fueron con mujeres. Los militares españoles, o los militares franceses y los militares españoles, sí que viajaron con sus esposas allí, pero los franceses, los tramperos, los aventureros, los exploradores, no. Entonces ellos se casaban con nativoamericanas y sus hijos ya eran mestizos. Hay diferencias, de hecho, porque hay ingleses, franceses, también salen alemanes, españoles, y hay diferencias entre los diferentes países a pesar de ser europeos cuando llegan ahí. También las costumbres varían bastante de unos países a otros. Sí. Esto también, claro, presentaba complejidades, porque a la hora de diseñar la transición de manos francesas a manos españolas, yo también me preguntaba, muy bien, ¿y qué pasó? ¿Fue simplemente entregar un papel diciendo que este territorio ya no es francés? ¿O qué? ¿Hubo cambios en la comida, en la indumentaria? Bueno, la conclusión es, España dejó poca huella. Para que, un ejemplo, en 1763, cuando llegaron los españoles, en la ciudad de Nueva Orleans pues habría unas 2.000 personas. Cuando se fueron los españoles, la población de Luisiana había ascendido, digamos, a unas 30.000 personas, pero el territorio era inmenso. Y, sin embargo, solo el 15% de la población era española. O sea, quitas lo que decimos, los esclavos africanos, los comerciantes, los franceses, los hijos de criollos, los americanos que ya empezaban a llegar, sobre todo los franceses que quedaron. Por eso quedó tan poca huella, no dejamos mucha huella. Pero sí que es curioso
que el gobierno español tomó muchas medidas para dejar su huella española. En el gobierno sí, pero en la sociedad no. Por ejemplo, un dato, que esto es muy español y muy nuestro. Bueno, como aquí hay muchas personas que me habéis oído otras veces, intento contar cosas diferentes de otras veces, ¿no? Para que digáis, pues hoy no era el mismo rollo que el otro día. Esto lo suelo hacer. Bien, cuando Francia llegó a Luisiana, se aplicaba el Código Negro francés, es decir, las leyes francesas que tenían que ver con la esclavitud. ¿Qué es lo que hizo España? Pues, por un lado, quería llevarse bien con los criollos, a los que había tenido que apaciguar de una manera cruel, ejecutando a los cabecillas, pero se tenía que congraciar con ellos. Entonces, lo que hizo fue mantener las leyes francesas con alguna sutileza. Por ejemplo, en cuanto a los esclavos africanos, introdujo algo muy novedoso, muy español y que se conoce muy poco, que es la ley de coartación, es decir, la posibilidad de que un esclavo africano comprara su libertad. Esto es muy español. España permitía que los esclavos consiguieran la libertad de tres maneras. Ley de coartación, tú te pagas la libertad. O yo me muero y en el testamento dejo libres a mis esclavos favoritos. Sí. O tres, por vía judicial, en caso de que, pues imagínate, hubiesen separado un matrimonio. O sea, en esto, pues mira, España era muy picajosa, ¿no? O sea, quería que se cumpliese la ley, no separar matrimonios y se esmeraba porque se cumpliera. Lo digo porque tenemos una imagen también un poco difusa, ¿no?, de nuestra Eso actividad. Quizá por el revisionismo histórico, a veces esa manía que tenemos de juzgar la historia pasada con los valores de nuestro momento, ¿no? Claro, pero precisamente España en eso pues tenía otra actitud y esto no se recuerda. No, es muy curioso. Eso pasa en el libro. Hay un momento en el que uno de los esclavos puede comprar la libertad porque han llegado los españoles y pasa eso, pero no quiere. Porque dice, y es que yo debería ser libre, no tengo por qué comprar mi libertad. Ese es uno de los personajes que nos hablan un poco, además de ese concepto de la libertad, porque la libertad hablan varios, cada uno se ve a veces como encarcelado, digamos, entre comillas, en una vida que a lo mejor no ha elegido, es la que le ha tocado, pero bueno, y no quiere, nos da un poco como una lección de dignidad. Sí, yo comprendo a Anne, que se enfada con él y dice, a ver, otros lo hacen y precisamente tú, que eres mi marido, no lo puedes hacer. Dice, no, es que yo no pienso, es un hombre de principios. Bambulat me cae bien porque es un hombre de principios. Dice, no, yo no voy a pagar por algo que me corresponde por derecho natural, ¿no? Claro, esto narrativamente está muy intencionado porque luego tenemos al hijo, Demba, al hijo de Bambula y de Anne, pues que no vamos a hacer muchos spoilers, ¿eh? Si alguien no lo ha leído, no, esto, y además os olvidaréis, a tantos personajes que saldréis de aquí, tampoco tendréis muy claro quién es quién. Me servía narrativamente para que luego el hijo, de alguna manera, retome ese discurso del padre y dé un paso más cuando la Revolución Francesa y la independencia que tiene en Luisiana. Como dices, Ana, todos los personajes de la novela, todos, en un momento dado u otro, se encuentran con el tema de la libertad. Unos en el sentido literal, que son evidentemente los africanos, y de hecho hay una conversación entre Anne y Suzette, ¿no? Como dice, bueno, nuestros conceptos de libertad francamente son diferentes, y otro, pues eso, más existencial, que sería Suzette, en el sentido de sentirse eternamente insatisfecha porque no acaba de encontrar su camino, porque tampoco es libre para tomar el camino que querría llevar. Pero luego están también los nativoamericanos que ven cómo su libertad va a terminar, y en eso Iscate pues es un poco así evidente, ¿no? Él ya ve qué es lo que va a suceder, como así fue. Y en esto, ¿quiénes son los cimarrones, ¿no? Que son igual de los personajes o de los colectivos que vemos en el libro, quizá de los más desconocidos? Sí, a ver, yo cuando leí la palabra cimarrón dije como la película Cimarrón, que la conocíais todos, pero no tenía muy claro qué era. Entonces sí que leí bastante sobre ellos y me costaba creerlo, ¿no? O sea, eran esclavos huidos de las plantaciones y de sus amos que preferían vivir en los pantanos. Y cuando hablamos de los pantanos, es pantanos, aguas pantanosas, bosques, musgo, cipreses barbudos, caimanes, humedad, mucha humedad. Vivían en cuevas, pero eran libres. Claro, como eran huidos, no era tan fácil como me monto en un barco y huyo a otro sitio. Y vivían en los pantanos
porque así eran libres y estaban cerca de la ciudad donde, por ejemplo, seguían viviendo sus esposas. Esto sale en muchos documentos. Desaparecía un esclavo, casado, por ejemplo, y su mujer, pues cada X tenía un hijo. Sí, entonces sabían que estaban por los pantanos, pero no eran capaces de encontrarlos, porque eran unos lugares dificilísimos a los que acceder. Luego, otra cuestión de los cimarrones muy curiosa. Algunos propietarios de plantaciones preferían, en vez de tener personal contratado, contrataban a los cimarrones porque les salía mucho más barato. Entonces salían de los pantanos, hacían trabajo sobre todo en madera de ciprés, donde crecían los pantanos. Entonces ellos trabajaban, no me digas que no es curioso, y otros se beneficiaban, ¿no? De Entonces, hecho se ve un poco, también un poco ese aprovechamiento, ¿no?, que hace cada uno de las circunstancias y del otro, ¿no? A veces por el contexto histórico, un poco acercándose pues, a los franceses o a los españoles o a los americanos cuando según convenía, y otras veces por los intereses comerciales que están también muy presentes. Todos los movimientos siempre son por intereses, es curiosísimo. Curiosísimo. Bueno, y ya por cerrar la carpeta cimarrón, el más conocido, cualquiera que quiera leer un poco más, es la figura de Saint-Malo, que era el cabecilla de los cimarrones, que incluso llevó a su mujer, que se llamaba Cécile, a vivir con él en los pantanos. Y tenían pues, su vivienda y todo, bueno, unas condiciones, os lo podéis imaginar, pero sí, vivía, digamos, ahí en familia, y estaban los españoles obsesionados por encontrar los cimarrones, y el dilema que se le plantea en la novela al secretario de Bernardo de Gálvez, en la realidad al gobernador Bernardo de Gálvez, pues era un dilema, porque por un lado tenía que contentar a los propietarios, a los hacendados, a quienes había que indemnizar, o sea, era una cuestión económica. Sí. O sea, hay que capturarlos y hay que dar lecciones. Entonces, la barbaridad de capturar al real Saint-Malo sucedió. Y sucedió en una batida que hizo Francisco Boligny, otro de los militares. Digamos que hay tres importantes en la historia de España. Allí, bueno, hay más, pero bueno, Bernardo de Gálvez, Boligny participó en la captura de Saint-Malo y lo colgaron en la Plaza de Armas en Nueva Orleans. Entonces, yo al leer aquello dije, voy a apropiarme un poco de la vida de Saint-Malo y lo voy a reconvertir en mi personaje Bambula. Es decir, que no me lo he inventado, todo está inspirado o basado en algo que he leído. Eso es lo que te voy a decir. Los personajes, por ejemplo, que estás nombrando ahora, esos dirigentes, son nombres reales. Todos los dirigentes militares, religiosos, los capitanes de los puestos, de los fuertes, todos esos son reales. Yo los que me inventé fueron los que hacen avanzar la trama. Entonces, sí, Bernardo de Gálvez, para mí, los más relevantes de España, porque claro, me dejé muchos militares en el camino, que si el contable Navarro, que era muy amigo de Bernardo de Gálvez, digo, no puedo poner a toda la plantilla de la gobernación, y eso que en un primer manuscrito sí que los puse para que no se me olvidasen, digo, y si luego me interesa alguno, o por ejemplo, todos los militares a los que se enfrentó Bernardo de Gálvez porque no le mandaban tropas para poder tomar, como él quería, Móvila y Pensacola, ¿no? Sobre todo Pensacola. Bueno, sí, porque hay varios momentos críticos de tensión en el libro en el que o bien no llegan los refuerzos o bien les pasa una desgracia, ¿no? Todo eso era como 30, 40 o 50 páginas más, porque estaba todo detallado, pero luego al final decía, esto me está ralentizando demasiado la acción, y entonces ni siquiera lo guardé, lo corté y ya está. Y digo, lo que me acuerde lo contaré y lo que no, pues no me acordaré. Espera que se me olvidarán, los españoles, sí. Yo tenía interés en que, por supuesto, apareciera la figura de Bernardo de Gálvez, que fue... Es que estoy yo enamorada de la figura de Bernardo de Gálvez y de su mujer, de Félicité de Saint-Maxent, porque él fue gobernador de Luisiana y además fue virrey de Nueva España. Y nació en un pueblo muy pequeño llamado Macharabiaya, y los 4 hombres de su familia, 3 tíos y él, llegaron a puestos altísimos. Macharabiaya es una aldea muy pequeña, quiero decir... Resulta hasta increíble cómo llegaron 2 de esa familia, el padre y el hijo. Bueno, el padre porque lo colocó el tío y el hijo porque murió el padre y heredó, digamos, el puesto de virrey. Bueno, esta figura tenía que salir. Pero hay otra figura muy desconocida que es el nacido en Ceuta, Fernando de Leiva. Y a mí me cayó, no sé, bien, porque llegó... con su mujer, sus 2 hijas, primero lo destinan al puesto de Arkansas, y esto sí que era como en las películas. Yo decía, ¿pero qué hace esta pobre mujer
en el fuerte de Arkansas, que a ver, fuerte de Arkansas, una palizada podrida de maderos, esto sí que es como las películas. Eso te iba a decir, eso es así como las películas, pero yo me lo he imaginado así. Claro, estamos en lo que estamos, hay 4 dibujos y descripciones, entonces te puedes imaginar. O sea, el fuerte de Arkansas, que tú lo lees y te imaginas ahí, o sea, un castillo medieval, que no, que estamos en donde estamos, la zona del Mississippi. Era unas casas de madera rodeadas por una empalizada de madera, una torrecilla para vigilar que no vengan a atacarnos, pues allí fue él con su mujer y sus 2 hijas. Entonces, tú imagínate la sensación de estar en la nada y con el miedo a ser atacados en todo momento. Bueno, pues a Fernando de Leiva luego lo trasladaron a Missouri, a San Luis, y es un personaje importante porque defendió la ciudad de San Luis, Missouri, lo mismo, empalizada, casas de madera y tal, contra una alianza de británicos y nativoamericanos que ascendía a la cantidad de 1.000 atacantes que querían tomar San Luis para apoderarse del descenso del Mississippi. Y consiguió él, con todos los que pudo reunir, que eran campesinos, nativoamericanos aliados, pues consiguió frenar, ganar y conservar Missouri para España. Además, a esa ciudad le coges especial cariño en el libro porque la ves crecer. Claro, empieza de cero, además fundada por un francés del otro lado de los Pirineos, de Bedús. Es que para mí, hoy hablaba con otra persona que me preguntaba, me decía, es que toda la niebla está conectada. Digo, es que encontraba conexiones por todos los lados. Bedús es como la primera pista que nos sale al otro lado, en el Pirineo francés, pero es que aparece Benasque, aparece Zaragoza, aparece Pilar, es decir, hasta Aragón aparece también en la novela, pero es que estaba ahí. Es que no me lo he inventado. Es que yo cuando leía y me encuentro a este señor de Bedús, que fue militar, que llega a Nueva Orleans y que se mete en el negocio de las pieles y que sube hacia arriba y crea el asentamiento de San Luis de Missouri. Digo, hombre, ¿cómo no va a salir? Tiene que salir, y sale con frase, con protagonismo y con la relación de amor que mantiene con el personaje de Cécile, que en la realidad se llama Thérèse Chouteau, y bueno, ella daba para una novela. No, el problema, lo pensé, porque Thérèse Chouteau daba para una novela, es decir, casada, obligada a los 15 años, tiene un hijo, el marido la abandona, pero luego ella sigue se enamora del amor de su vida. Estoy hablando de su vida real, ¿no? Se enamoran además por la pasión por los libros, entre otras cosas, y es muy valiente, mucho más valiente que la protagonista. Si la hubiese hecho protagonista, me hubiesen dicho que me estaba inventando un personaje demasiado guerrera, ¿no? De heroína. Sí, de heroína. Bueno, pues ese es un personaje curioso. Pirineos. Antonio Cornell. Antonio Cornell Benasque. En un momento dado, sin hacer porque spoiler. si uno lee el libro y sabe que Luz vive en Benasque, que es de Benasque, ya podemos decir, ¿no? Dice, ¿esto es real o lo ha puesto porque es de su publiquería, que es un guiño? Es real que Antonio Cornell es de Benasque y es real que Antonio Cornell era muy amigo de la duquesa de Alba y es real que también perteneció al grupo del conde Aranda. Entonces, todo lo que tiene que ver con su vida es real. Antonio Cornell, qué casualidad, esto yo lo ignoraba y lo descubrí leyendo, estuvo en la toma de Pensacola con Bernardo de Gálvez. ¡Ping! O sea, ya, es que vamos, iba a salir sí o sí. En un momento dado alguien tiene que cruzar a Francia por las montañas. Hombre, pues ya que tienen que crucen por Benasque, ¿no? A ver, tenía varias posibilidades, pero decidieron por Benasque, sí, además que era lo que más lejos les pillaba. Está justificado en la novela. Ya no digo más, pero está justificado. Y más siendo el de Benasque, sí. Has nombrado al conde de Aranda, que sale, desde luego, históricamente, era ahí donde estaba, en ese contexto, pero tú le das un protagonismo que eso sí has elegido, hacerlo pero así, por cariño. Tiene una explicación. O sea, está elegido, pero en realidad me he inventado poco del conde de Aranda. Diría que los diálogos con Suset, exclusivamente. Porque, claro, del conde de Aranda, de verdad, las personas jóvenes saben que es una calle de Zaragoza, pero no saben más. Y
y tuvo una vida pues muy intensa. Ya solo el hecho de nacer, a mí me fascina, ¿no? Nacer en un pueblo pequeño y llegar a ser pues embajador de España en Francia. Es que él gestionó toda la ayuda, todo, las municiones, las mantas, las medicinas, el dinero que llegó a Nueva Orleans vía Diego de Gardoqui por Bilbao. Los barcos, pum, hasta paradita en Cuba, llega a la Nueva Orleans y allí Bernardo de Gálvez, con su amigo el irlandés Oliver Pollock, irlandés defensor de la causa de la independencia de Estados Unidos, pum, subía hacia arriba, hacia la zona de Pittsburgh, la mercancía. Es que eso fue esencial, es que la historia hubiese sido diferente si el conde de Aranda, el Pedro Pablo Abarca de Bolea, este señor aragonés, hubiese tenido otra visión diferente de las relaciones políticas. O sea, es que fue muy, muy, muy importante. Aparte de lo anecdotario de su vida personal, que es muy interesante, leer los documentos que él dejó redactados pues dan una idea de su perfil. Pero no solo eso, sino que cuando ya dejó de ser embajador en París y fue a Madrid, tuvo relación con un grupo de personas muy concretas, entre las que estaba la viuda de Bernardo de Gálvez, Félicité de Saint-Maxent. Y se juntaban pues Jovellanos, Moratín, un arquitecto que se llama no sé qué, un amigo de Diego de Gardoqui del País Vasco, de Bilbao, Goya, que también aparecía alguna vez por ahí, vivía muy cerca, o sea, estaban todos conectados. Es que de ahí me saldría otra novela de esas tertulias literarias en las que él se juntaba y a las que acudió alguna vez con su última esposa, porque esto supongo que lo sabréis, a nuestro conde Aranda se le murieron la mujer, todos los hijos y un nieto. ¿Esto lo sabíais? ¿No lo sabíais? Y entonces aquí con 60 y tantos años, casi 70, dijo, ¿qué hago con el patrimonio? Entonces se casó con su sobrina nieta de 20 años. Y tampoco tuvo descendencia. Y las cartas, hay documentación, hay cartas en las que él escribe que aún se siente fuerte para para funcionar. O sea, todo esto lo escribe. Es un personaje, para mí, un descubrimiento por lo obstinado. Cuentas todo de una forma muy apasionada. Yo te quiero preguntar, ¿te ha costado más no sé, encontrar historias o desechar historias? Desechar, desde luego. Sí, no, es que podría haber escrito más, podría haber sido más larga, podría haber hecho 2 o 3 tomos, pero no, yo elijo, cierro una historia y a por otra cosa. Hay una cosa que me gusta mucho de estos personajes que nombras, ya un poco por cerrar ese capítulo, pero que es que al final pones como un bonus track, ¿no? Digamos, sí. como en las películas, cuando uno ve esas películas basadas en hechos reales y al final dice, y fulanito le pasó tal cosa, ¿no? Sí, y nos aclaras algunas pues por si te has quedado, ¿no? Porque a lo mejor no eran, como dices, no son los personajes que hacen avanzar la trama, pero eran importantes. Puedes estirarlo todo lo que quieras, porque coges a la amiga con el notario al monasterio y después del incendio, cómo ayudó al monasterio a reconstruir toda la manera española. O sea, bien, bueno, está la bibliografía, quien tiene interés puede ir leyendo, me consta, porque ahora los lectores ya me cuentan cosas que sí, que lo miran, que algunos miran para ver si es verdad, si es cierto lo que pone, qué le pasó a esta persona, a esta otra. Sí, y también hay una parte personal, en el sentido de que a veces me pasa, cuando acabo una novela, en esto yo recuerdo una persona que me decía, es que tú eres muy victoriano, lo quieres todo muy atado. Bueno, pues será un defecto, pero a mí me da mucha rabia los finales abiertos. A mí me gusta que me digan exactamente cómo quedó todo, ¿eh? Y aquí, de hecho, a mí me daba miedo porque estaba llegando al final y digo, esto acabará, tendrá un final. Acaba como tiene que acabar. Quedará claro pero todo, acaba atado. Y en el caso de los personajes también, ¿qué fue de? Entonces me servía un poco para ubicar, sobre todo el después, que fue de Luisiana, que fue de aquellas tribus sobre las que hemos hablado, y luego, bueno, esos personajes secundarios que existieron y a las que yo he convertido en amigas de Suzette. ¿Sabes? Entonces, bueno, me parecía que también sirve para ir cerrando la novela, ¿no? Porque si no, después de 700 y pico páginas, acabas, dices, ya está, quiero un poquito más, ¿no? Estos epílogos que salen muchas, a mí me encanta, el epílogo en las novelas, sobre todo en las novelas románticas, en histórica romántica hay mucho epílogo y a mí me gusta, entonces es también un guiño a ese género. Hay un tema que me llama la atención, quizá lo hemos visto también en algunas películas en el cine, pero tiene bastante presencia, y es cuando hablas de los nativos americanos, cómo se relacionan los europeos con ellos, cómo, claro, necesitan de sus favores, los quieren agasajar y les dan regalos, lo de los regalos está muy presente, pero sobre todo hay algo que hace mucho daño en esa población, que es el alcohol. Sí. No, eso...
Lo que sale en la novela es todo lo que he encontrado en cuanto a las reuniones y las actitudes y los cambios de lealtades y cómo se relacionaban. Claro, a los europeos les interesaba, primero, en el territorio en el que estaba cada sector europeo, estar en paz y, segundo, tener guerreros, por si había peleas. Es que al fin y al cabo eran soldados, porque una de las obsesiones de todos los gobernadores, tanto franceses como españoles, es el dinero que necesitan como gasto militar para mantener el territorio. Y el segundo gasto es el traer colonos para asentarse en la población, en el territorio, quiero decir. Bueno, ese es otro tema. Entonces, las reuniones, por nombrar una que sale al principio de la novela, por lo tanto, tampoco desvelamos gran cosa, el texto, en boca de Ixcate, es un acta de la reunión entre un indio Shawnee y otro del país de los Illinois, Levacher y Casque de los Shawnee, que bajan a hablar con el gobernador y así hablan. Claro, yo me lo leí como 200 veces, porque de ese texto deduces cuáles eran las preocupaciones de los nativos, que te están explicando, sí, ¿no? De decir, no, es que nos preocupa esto, nos preocupa que nos echéis de las tierras, nos preocupa que no nos deis, bueno, pues no nos tratéis como merecemos ser tratados. Bueno, entonces me pareció muy interesante y esa es la realidad. Segunda cuestión, pedían cita, igual que pedimos ahora cita en los pueblos para hablar con el alcalde, pues ellos pedían cita y empleaban una estrategia que yo en algún caso creo que también podríamos emplear, que es la de instalarse en las afueras de la ciudad hasta que eran recibidos. Sí, eso te voy a decir, pedían citas, pero bueno, que se quedaban de ahí, presionar, que no se movían. No, hay un caso, se quedan 2 meses, porque como se pone enfermo el penúltimo gobernador francés, pues ahí se quedan, y llegan en noviembre y hasta febrero no es la reunión, pues acampados ahí a las afueras de Nueva Orleans ya me recibirán, y sí, les recibían. El tema de los regalos para ellos era la forma de medir cuánto deseas ser mi amigo. Cuánto les valoraban, ¿no? Claro, y de hecho el suceso de las medallas, que también recogen, digo, ¿cómo no lo voy a recoger esto en la novela? Porque además eso sí que en los libros de historia hacen hincapié. Claro, cuando llega el español, nuestro pobre Leiva, ¿os acordáis de Leiva, no? De la mujer, llega y lo pasó fatal en el puesto de Arkansas. No se entendía con los Quapó. Bueno, la verdad es que ahí saltaban chispas entre el jefe y él. Y encima va y le entrega unas medallas. Y entonces coge el jefe, se mira las medallas y dice, pues sí que nos creéis los españoles y son 3 veces más pequeñas que las de los franceses. Y le dice así, dice, yo no quiero eso. Entonces tuvo que conseguir y pedirle al gobernador que hicieran medallas más grandes, porque claro, el gobernador les daba medallas de estas al mérito, que decían unas que salía la cara del rey y tal. Bueno, esto es una anécdota, pero esto sucedió así. Y también demuestra un poco pues, que los españoles al llegar ahí eran novatos, todavía no sabían cómo negociar con ellos. Totalmente. Y la tercera cuestión es el tema del alcohol. Eso sale repetido en todos los lados. Sí, porque les preocupaba mucho, ¿no? O sea, era introducir una sustancia, ¿no? Y al final era como cambiar la vida que llevaban ellos. Sí, claro. Veían como que se echaban muchas vidas a perder. Pero eso costó que se dieran cuenta. Quiero decir, al principio descubrieron el alcohol y amenazaban, y esto, por ejemplo, en las cartas de nuestro amigo de Bedús, el que estaba ahí por Missouri, en las cartas que escribía dejaba dicho que era difícil que entendieran los gobernantes la vida real en Illinois. Es decir, si no daban alcohol a los nativos, ellos decían que se iban a ir con los ingleses porque sí que les daban alcohol. Entonces era una moneda de cambio el alcohol. O sea, causaba estragos, pero tenían que emplearlo porque lo pedían. No obstante, los nativos eran conscientes del peligro del alcohol entre la juventud, porque hubo una reunión entre Angasca, que en todos los libros que he leído constaba que le gustaba beber, pero era consciente del problema y, aun siendo un gran bebedor, acudió a hablar con el gobernador para solicitarle que, por favor, no repartieran más alcohol entre los jóvenes. Pero bueno, lo del alcohol, una tragedia. No sé si cuando estábamos hablando de los dirigentes españoles, de los franceses que aparecen en el libro, que son figuras reales, yo me acordaba cuando
cuando estaba leyendo el libro que tú has sido alcaldesa y digo, yo no sé si esa gestión, y además que cuando uno es alcalde, como tiene que gestionar tantas cosas, la culpa de todo lo que pasa en el pueblo la tiene el alcalde. Claro. Digo, no sé si le habrá Es que la ayudado tiene, o sea, eso que- a la hora de meterte un poco en los personajes, aunque es bastante fiel lo que pone con la historia, pero bueno, a la hora de entender, estar en un puesto de poder. Yo creo que me ayudó a entender a Bernardo de Gálvez, a ver, hablando de las distancias, porque, bueno, tiene textos muy interesantes sobre, pues eso, sobre la cuestión de gobernar o de tratar con personas. Pero yo creo que mi parte de alcaldesa ya quedó en el homenaje que le hice a un alcalde en el libro Como fuego en el hielo. Sí, sí, Ya porque está. ahí sale un alcalde y ahí sí que me centré y dije, uy, ¿cómo lo comprendo? Claro, sucede en el entorno y además había empleado las actas del archivo de Benasque para el perfil de mi, creo que se llamaba, se me olvidan los nombres de mis personajes, creo que era Clemente, me parece que se llamaba este personaje. En este libro aparecen muchas mujeres interesantes, mujeres con mucha personalidad, que van cambiando también, un poco asumiendo, lo hablábamos antes con lo de la libertad, como su papel en el mundo o el papel que les están dejando tener. También hay un poco lo que te lanzaba antes de esa diferencia entre los franceses y los españoles, que no sé si es un poco por la evolución de la vida, cuando el personaje protagonista va cumpliendo años y a lo mejor se va dando cuenta de cosas o va siendo consciente de cosas que no puede hacer, de prohibiciones que tiene, de que está un poco, no sé si, como decir, en una jaula de oro, ¿no? La cuestión es que Suset se ha cuestionado todas estas, estos dilemas, ¿no?, que tú planteas. Su hermana Margot, ¿no? Su hermana Margot, oye, toda la vida feliz, igual que su madre, ¿no? Su objetivo es casarse y tener hijos. Y no recrimina al mundo nada porque ella, a su manera, es feliz. Me cae bien Margot por una razón, no porque yo comparta todo lo que ella representa. Diría que estoy, bueno, algo sí, todo no, pero me gusta que aunque no comprenda a su hermana, porque en un momento le dice, es que no comprendo esta eterna insatisfacción que te corroe, pero la ama igualmente. Y eso es lo más lindo que tiene Margot. Ella ama a todos, a su marido, a sus hijos, se lleva muchos años con el marido, tal. Ella ha encontrado su sitio de alguna manera. Yo tenía interés en reflejar diferentes perfiles de mujeres, porque son también los perfiles que me encontraba. Y el perfil de las criollas de buena familia de Nueva Orleans era ese. Es que leas lo que leas, era ese. Se casaban a los 14 años y procuraban casarlas con el mejor partido posible, tenían muchos hijos y sus maridos se dedicaban o a la gobernación o a tener plantaciones. Pues eso, esto a lo tópico, ¿no? Sí, es una de sus preocupaciones principales, de exacto, hecho, ¿no? Con quién exacto. se casan, cómo se colocan, intereses. Claro, bueno, una forma de colocarse. De poder, económicos, ¿no? Claro, que están muy presentes. Hay una cosa que sale en el libro, además sale al principio también, y la dijiste cuando recogiste el premio, y que dice uno de los personajes, dice, no pidas una vida fácil, sino fuerzas para soportar una difícil. Una de las cosas de las que uno de los temas centrales del libro también es el esfuerzo, porque otra cosa no, pero esfuerzo derrochan los personajes solo para sobrevivir en el territorio, ¿no? Para pasar la semana. Es que, claro, por un lado las enfermedades. Es que esto también lo leías, ¿no? Cuando pillaban unas pestes de estas o una fiebre de esas. La fiebre amarilla. En 2 días estabas muerto. Dos. Entonces, claro, qué incertidumbre, ¿no? Qué incertidumbre. Sí, una vida muy dura. Mira, estuve hace, bueno, unas semanas en Canarias y hace otras semanas en la zona de Málaga, porque quise, bueno, visitar los lugares donde habían salido los colonos canarios y los colonos malagueños. Claro, yo me imaginaba ahí en Macharavía y en Alaurín de la Torre, porque de Málaga fueron muchos de Alaurín de la Torre. Decía, fíjate, se cogían un barco 3 meses, ¿en qué condiciones los barcos? Vete hasta allá sin tener nada. Y al llegar allí les daban, pues eso, una carreta, algunos ¿no? animales, una carreta, unos... Bueno, en realidad subían en barcos, también lo pongo en la nota de la autora, pero me parecía más visual ese guiño porque también teníamos esa a imagen, la ¿no? carreta, porque tenemos la imagen, sí. Simiente, aperos, herramientas, y claro, es que morían. Por contar algo diferente, encontré el caso de un hombre que viajó con su familia y murió toda su familia, toda, y quedó él solo y enloqueció. Y entonces se fue, que no se podían ir. Si tú te comprometías a ser uno de los colonos, no podías decir, señor gobernador, que me voy, no, entonces eras un desertor, igual que de la milicia, ¿no?
Sí, eso también llama la atención porque aparte de las dificultades para viajar obvias de la época, ¿no? lo que costaría y el tiempo y tal, también que tenías que tener permiso, ¿no? Mucha gente no podía viajar sin permiso. Bueno, pero esto no hace mucho en España. También hacía, yo me acuerdo que hicimos hace poco, el año pasado, 2 años, una exposición en Cerler y una de las cosas que pusimos era como Cerler en el tiempo, un salvoconducto, años 50, que bajaban a Barbastro y tenían que pedir permiso al ayuntamiento, oye, que voy a bajar a Barbastro. Hemos ido a mejor, hemos ido a mejor, me preguntan. Se nos olvida pronto ¿no? también lo malo, ¿no? Esto a nosotros se nos hace raro, ¿no? Bueno, cuando la pandemia tuvimos que sacar papeles y tal, pero sí. qué mal lo llevamos, qué mal. Sí, sí. No, pero entonces sí, o sea, no podías dejar la colonia que había, por la que te habían dado algo para colaborar ahí en la creación de la colonia. No, tenías que tener permiso para irte. Y de hecho hubo una, ahora no me acuerdo exactamente de las 5, el nombre. Bueno, es que era un castigo este lugar, porque es que si no eran enfermedades, los desbordamientos de los ríos. Pidieron varias veces al gobernador que por favor los dejase trasladar y no había manera que no, que ese es el sitio, que ese es el sitio. También tozudos los gobernadores, y no sé si 10 o 15 años después al final dijo, venga, va, iros, y entonces se bajaron cerca de Nueva Orleans, también, que es donde estaban cómodos y bien. Los grandes planes se trazaban desde lejos. Los grandes planes... yo creo que en el caso de Bernardo de Gálvez hizo bastante por su cuenta. Tenían unas instrucciones generales y ya está. También es verdad que Bernardo de Gálvez tenía como tío a José de Gálvez, que era ministro de Indias, entonces él le pasaba la información antes y ya muy concreta. Sí, esto nos llevaría una tarde entera, ¿no?, de la política familiar y bueno, pero en realidad se aplicaba lo mismo que en Cuba, llegaba a Cuba, no, más o menos lo mismo que en Cuba. Hablamos de la lealtad también, porque es una cosa importante, un valor que se ensalza bastante en el libro, además en relaciones distintas. Sí, en el libro sale la lealtad, el tema que hemos comentado de los nativoamericanos, y también a un nivel, pues eso, personal, de amistad, ¿no? o es a un nivel personal, y bueno, relacionado con la fidelidad. Y ahí no podemos decir nada porque nuestra protagonista se enfrenta a dilemas. Que tienen que ver con la lealtad, con la fidelidad. Sí. Bueno, y no vamos a hablar sobre ese amor de la protagonista, ya hemos hablado amor con la protagonista, que es francesa, y con un nativo americano, pero hay muchas clases de amor distintas en el libro, reflejadas, desde el amor, por ejemplo, de las hermanas, que decías, el amor de Suzette con Anne. Son muchos amores diferentes, incluso amores románticos distintos y compatibles. Sí. Estoy pensando, a ver, románticos distintos. ¿Cuáles? Quiero decir, porque como a veces la historia no discurre como uno quiere, sino como las circunstancias un poco le van pasando a algunos de los protagonistas. Es que aquí si digo algo voy a decir mucho, pero sí, si me has desvelado algo, sí, hay amores románticos posibles y otros imposibles. Y bueno, entonces te pregunto por otro amor muy importante, que es el amor a la tierra. Sí, ese es más inofensivo a la hora de hablar. Bueno, en ambos está en Suzette, porque bueno, no es lejos de Luisiana, el hecho de estar físicamente lejos de Luisiana, y sobre todo en Iscate, que es bueno, el que ha vivido apegado, ¿no?, a su lugar y a sus tradiciones, y encima sufre porque ve cómo, bueno, pues ese mundo va a desaparecer. Esto sin desvelar mucho. Estoy todavía con lo del amor romántico que me has dicho, que hay diferencias. Sí, claro, que te lo digo así un poco enigmático. Personaje, ¿ves? Fíjate, no le había dedicado... Pero hay un personaje español, sí, que por amor no actúa como debiera. Lo dejo ahí. Un enamoramiento, ¿no? Sería la otra cara del amor, sí, el amor al odio. Y en ese amor a la tierra yo me preguntaba, cuando Iscate habla, es difícil algunos de los nombres del libro, claro, tú estás leyéndolos, no sabes cómo se pronuncian. Yo los tengo apuntados aquí porque no me acuerdo de mis personajes, entonces tengo una chuleta. Bueno, cuando ese personaje vuelve a la tierra, vuelve con los de... A ver, mi chiquinicua, es que hay nombres muy difíciles. Para escribir yo mi chiquinicua tenía que tener cuidado de no dejarme ninguna letra. Porque luego para corregir no ves los errores. Sí.
Kaskaskia. Kaskaskia también, que es la Todo el tribu, mundo dice ¿no? Kaskaskia, digo, no, Kaskaskia. Ya, no, es que hay que leerlo varias veces para... Tú lo has dicho bien, Ana, desde el principio. Kaskaskia, pero Sí, porque sí. me lo he leído muchas veces. Sí, sí. Bueno, ese amor a la tierra. Yo lo que te quería preguntar es que cuando él describe, me llama la atención cuando él describe la naturaleza y todo lo que, esos valores que le ensalza de la tierra, si te influye vivir en un lugar tan en contacto con la naturaleza como el que tú vives. Pues, sinceramente, yo creo que para describir a Izcate, a su padre Kouroué y a algunos otros de los jefes nativos americanos, yo creo que me ha servido pertenecer a un lugar rural, a un lugar pequeño que se ha transformado con la llegada de los de fuera, del otro, del turismo. Porque esa tensión entre tradición y modernidad la he vivido de cerca. Entonces, de alguna manera, los puedo comprender. Porque al fin, toda transformación implica que algo termina. Yo no digo, no estoy haciendo un juicio de valor, hablo simplemente de la observación de esa transformación. Bueno, pues en algún momento sí que puede producir cierto dolor por lo que ya nunca más será. Y esto lo hemos vivido cualquiera que sea de pueblo de aquí. En unos casos o por despoblación, en otros casos por transformación, pero ya no es lo que era. Entonces ahí la nostalgia sí que muerde y hay que tenerla un poco controlada. Y tanto en eso como cuando hablas de, al final este es un contexto de guerra y también de enfermedades, y uno cuando se para a pensar dice, vivimos más tranquilos y vivimos mejor, pero en cualquier momento también vivimos ahora en un contexto de guerra, en un contexto de enfermedades. Hoy se cumplen 3 años desde que comenzó, bueno, desde que nos confinaron en España. Al final, casi en cualquier momento de la historia volvemos a un momento delicado como ese, ¿no? Sí, pensábamos que no y sin embargo ha pasado. Nos creímos, ya no sé, inmortales y llegó la pandemia, ¿no? Invencibles y llegó la guerra. Sí, pero es que esto ha sido cíclico en la historia. Una cosa es lo que desearíamos nosotros o quienes ya... Lo que pasa es que yo a veces me acuso de ser demasiado naif, porque no puedo entender que alguien sea capaz de odiar tanto como de matar. Entonces, como yo no lo entiendo, pues me cuesta creer que exista, y sin embargo existe. Entonces, bueno, es que esto es parte de la historia. Nosotros hemos vivido una generación plácida y cómoda, la nuestra. O sea, a mí no me ha faltado de nada. Claro, y de pequeña no teníamos mucho, pero no nos ha faltado de nada. Y nuestros padres iban como a mejor, ¿no? Con esa ilusión de ir a mejor. Yo espero, no sé, no volver a otras cosas, pero sin duda que la guerra de Ucrania pone a prueba, pone a prueba, porque no pensábamos vivirlo en un mundo occidental, ¿no? A todos nos hace pensar, ¿no? Nos hace pensar, sí. Bueno, ya nos pasó con, si os acordáis, con la guerra de Yugoslavia. Yo parecía, de hecho, fijaos, yo cuando fui a estudiar fuera, una amiga mía había ido a Yugoslavia el mismo año. Y claro, luego recuerdo estar, mira, me ha venido aquí el flash, estábamos en Monzón, en un bar, viendo las noticias y decía, es que yo he vivido allí, es que mi familia tenía una adosada y tenían 2 coches y él trabajaba y ahora todo ha sido desmontado. Entonces, claro, yo recuerdo que yo me aterrorizó por decir, es que en cualquier momento salta, hay que estar preparados. Pero bueno, en resumen, cualquier tiempo pasado siempre fue peor. Es un buen resumen. Solo te voy a hacer una última pregunta antes de dar paso por si alguno queréis hacerle alguna pregunta a Luz. Y es que recordaba al principio ese momento cuando recoges el premio que dices que te estás orgullosa de la novela y de ti, que me gusta mucho esa frase, pero ¿qué ha significado para ti ganar el Premio Planeta? El Premio Planeta es el mejor pagado no sé si es del planeta, pero vamos, sí. Desde luego en lengua española es un premio muy bien pagado y como tú dices, compartido con todos, es 1 millón de euros, la mitad lo has compartido con todos nosotros, sí, ¿no? Sí, a través de Hacienda. Sí. Pero ¿qué significa para ti ganar ese premio? Te agradezco muchísimo que lo matices porque es verdad que parece que el premio lo más importante es el dinero. Yo recuerdo a mi madre que me dijo al día siguiente, por la noche, no pude hablar con ella, y decía, el dinero se va, pero el prestigio queda. O sea, es esto, es que esta es la frase. El Premio Planeta es un premio muy importante, presentaron 800 y pico novelas. Sí, además este año ha habido récord de participación, creo que eso además, 841. Pero me dijo,
una querida amiga que, bueno, ella también tiene el premio TED, y me dijo, Luz, dice, es que esto es para siempre. Dice, es como un título nobiliario de la literatura, es decir, toda la vida serás Premio Planeta 2022, sí. Toda la vida, hagas lo que hagas, aunque no escribas más. Y es un honor muy grande, es un honor muy grande, sí, y así lo he sentido, así lo sentí, así lo siento. Es como un sueño cumplido, como algo muy difícil que he conseguido. Claro, en la vida, bueno, estos días, esto es un poco, me voy a poner un poco cursi, pero en esto de los Oscars, sí. Claro, no he tenido tiempo, no sé dónde estaba, entonces a todo lo pasado he podido ver resúmenes delante. Y decía, es que no me extraña que estén tan contentos, yo demasiado contenida estuve, tendría que haber gritado más, ¿no? Porque los ves ahí, mamá, sí, papá, porque yo te veía y digo, qué serena para soy poder decir lo que quieres decir en ese momento. Y me obsesionaba hablar bien porque me iban a ver, mi familia... Y tu madre, ¿no? Que mi madre, mi familia, mis amigos, que no dijeran, no, digo, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, ¿no? Ah, claro, porque en la cena, ya cuando ves que se van descartando otras, sí. Hay pantallas grandes y ya ves que está... Entonces, claro, la obsesión es, ay, Dios mío, que si estoy ahí, si es uno de los dos, tengo que hablar. Entonces, bueno, con el por si acaso, tú llevas algo preparado, igual que en los Goya, en los Oscar, hay que ir siempre preparados por si acaso. En la vida, por si acaso. Pero claro, los nervios te pueden jugar una mala pasada. Claro. Entonces, recuerdo, estaba agarrada al atril y recuerdo, veo esa foto, por ejemplo, los gestos. Unos gestos que yo nunca he tenido. Y eso en el vídeo lo he vuelto a ver, gestos con la lengua por aquí, por abajo, por allá, la boca muy seca, y eso, pero digo, bueno, es que perfecto no se puede ser. Pero sí, comedida comparada con los ganadores de Hollywood, sí. Digo, cachis la María, no volveré a ganar un premio así grande para poder bueno, en el gritar. En el siguiente te desquitas. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta para la ganadora del Premio Planeta, porque así te van a presentar a partir de ahora, ¿no lo sabes, Luz? Sí. Pues eso, con ese título nobiliario. No sé si... Hasta el 15 de octubre, por lo menos. Luego ya vendrá otro y habrá que entregar el cetro. No sé si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguien que ya haya leído el libro o que no lo haya leído. Ahí vemos que se levanta una... Ah, te pasan el micro para que se pueda escuchar. Gracias. Yo quería preguntar acerca de... Antes has mencionado que los esclavos tenían 3 modos de dejar de ser esclavos. Uh-huh. Lo que me llama la atención que ninguno de esos 3 modos implicaba que voluntariamente el dueño del esclavo diga ya no eres libre. Algo que imagino que se permitirá o no nunca iba a pasar. ¿Eso es algo que se podía hacer, en ese momento al menos se podía hacer o simplemente...? No, lo que hacía el amor era venderlo. Vale. Sí, y eso que a ver, es que esto es como todo, como decía el secretario de ayuntamiento cuando yo era alcaldesa, el papel lo aguanta todo. Claro. Entonces, claro, en el papel pone el amo debe cuidar, el amo debe, pero no siempre es así. Y de hecho, cuando os he comentado antes el caso de la separación, podían ir a juicio, lo denunciaban porque habían separado a un marido de su mujer y los defensores, el procurador allí defendía a los esclavos para que los volvieran a juntar. Sí que hay casos de defender los derechos, comillas, claro, de los esclavos. Bien, muchas gracias. Pero vamos, todo lo que tiene que ver con lo de la venta de esclavos y el mercado de esclavos, todo eso, la verdad es que lo encontraba muy desagradable, francamente. Sí. Lo es. Y no solo eso, no te voy a decir más. Había esclavos de peor condición que los africanos, y eran los irlandeses, pobres irlandeses han tenido muy mala vida en su historia. Sí, lo digo con ironía, pero es cierto. Y hay no me acordaré ahora el nombre del escritor, pero que describe cómo en los muelles de no sé qué estado era, están descargando fardos de mercancía africanos fuertes y las tiran a la bodega del barco y ahí abajo... recogiendo y se extraña y dice, oiga, que puede usted chafar con esa bala al que está abajo. Son irlandeses. O sea, a los irlandeses los colocaban en aquellos trabajos en los que daba igual que se murieran. Esto no me lo invento, esto está recogido. Eran más caros, valiosos y deseados los africanos. Perfecto. Lo digo porque a veces hablamos de cosas y se nos olvidan otras. Sí, es muy importante conocer toda la historia. Muchas gracias. A usted. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien se anima?
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Leyendo el libro me ha interesado saber, y quizá tú lo puedes ampliar ya que lo has estudiado, por qué a España al final no le interesó seguir manteniendo Luisiana dentro del Imperio Español. Bueno, en realidad lo explico al final, pongo por extender un poco, lo escribo al final por esta curiosidad que tenemos. Ahí se explica pues, que en un momento dado bueno, a España le interesa negociar con Francia por otro territorio y entonces se lo cede otra vez a Francia. Claro, visto desde ahora dices, ¿pero cómo le pudo ceder todo ese territorio? Pues porque le daba mucho gasto. Es que era gasto militar y los colonos no acababan de asentarse y gasto, todas las actas, todo hacen referencia al gasto, al gasto, al gasto. No sacó la riqueza que sacó de Latinoamérica, las minas de plata, las minas de oro. Allí no. Allí lo único que tenía que hacer era guardar la paz y los límites del territorio. Entonces fue como una especie de liberación. Me quito todo eso y no solo eso, sino que España pensó que al librarse otra vez de Luisiana y devolvérsela a Francia, Francia crearía un tapón entre los estadounidenses que iban a avanzar hacia el oeste y el virreinato de Nueva España, que ahí estaría Francia. Total, que bueno, ya sabemos cómo acabó la historia, pues que Francia, Napoleón se la vendió. Como no había quedado por escrito, que mira que somos pulcros los españoles, todo por escrito, pues eso no quedó por escrito, porque si hubiese quedado por escrito, España hubiese tenido derecho de retrocesión. Pues no, pues Francia, o sea, fuimos un poquito cortitos porque Francia la vendió a Estados Unidos con pasta. A cambio de pasta, mucha, mucha. Nos lo deben. Ahí creo que teníamos otra pregunta. Nos lo deben, ¿no? Es que, claro, cuando la gente habla del revisionismo histórico tal, digo, hombre, es que si miramos para atrás, pues que nos pida perdón Francia, porque no actuó bien, visto con nuestros ojos. No creo yo, ¿eh? No actuó bien. Nos debe el dinero de Luisiana. Podemos crear una asociación, ¿no? Pues sí, asociación no creo que nos hagan mucho caso, pero por la deuda de vamos Luisiana. a intentarlo. Adelante. Sí, bueno, lo primero puedes darte la enhorabuena por este premio. Y bueno, era más que nada una curiosidad. Bueno, yo es que particularmente pues desconocía la importancia, pues eso, de España en toda esta zona. Y entonces era pues saber si allí en Estados Unidos, que es un país que, bueno, que tiene menos historia que nosotros, ¿no? que Europa, si pues eso, si estas figuras españolas, Leiva y demás, si la gente los conoce, si se estudian allí en el instituto, no sé, si hay algún tipo de reconocimiento en la zona. Sí, en la zona sí, sobre todo en la zona de Nueva Orleans sí. Bernardo de Gálvez tiene, bueno, y en Movila, Pensacola, Bernardo de Gálvez tiene un cuadro, hay un cuadro de Bernardo de Gálvez en el Congreso de Washington. En términos generales, sí en la zona y sí por los amantes de la historia. En general, fuera de eso, no. ¿Vale? Vale. Y es curioso porque en Nueva Orleans lo que ha quedado en nuestra mente es la parte francesa de Nueva Orleans. Digo, a ver, Nueva Orleans fue fundada en 1718 y fue cedida en 1763. Pues, ¿cuánto hay ahí? De España fue de 1763 a 1803, o sea que tampoco es que estuviera Francia mucho más, pero sí que estuvo mucho más en el territorio. Porque desde Hernando de Soto, 1541, que anduvo por ahí por el Mississippi, España ya no se hizo con los territorios de Estados Unidos, del norte de América, fue Francia. Entonces, Francia ya estuvo más de un siglo, aunque en Nueva Orleans solo estuvo 40 y pico años, ¿no? Es curioso. Y luego un incendio en 1768 que destruyó todo el corazón de Nueva Orleans y se volvió a reconstruir con forja, como en España, forja y ladrillos. Y sin embargo, ¡pim!, ha quedado como francesa. Pero bueno, quedan curioso. huellas todavía, sí, ¿no? Españolas. Pero bueno, en el archivo de Luisiana tienen toda la información. Entonces, sí que se sabe, pero yo diría que como aquí, al que le gusta la historia,
Vale, El que le gusta gracias. lo sabe y el resto no. Gracias. Bueno, pues como diría alguno de los nativos americanos, porque estas dos palabras las he aprendido, que salen mucho en el libro, porque de bien nacidos es ser agradecido y gracias en dos lenguas, ¿no? Canique, 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 y esto no sé si es niwi o newe. Neue. Agua, es que... Pero yo nada. no tengo ni idea. El yo escucho próximo los libro diccionarios tiene que ir fonéticos. con audiolibro para los nombres de los personajes. Pero esto es diccionario Y de la- fonético de no sé qué, te lo pones ya a repetir. Ninche, entonces es muy bonito de escuchar. Yo os animaría a que os metieseis en el diccionario que pongo, aunque solo sea para escuchar esas voces. Sí, A muy ver, bueno. yo quería darte las gracias. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí, gracias. Yo quería darte las gracias porque a mí sí me gusta la historia, no todas las épocas en la misma medida. Esta no lo conocía, esta parte de la historia de España no la conocía, has hecho que la conociese, has hecho que me interesase, buscase por mi cuenta y que mirase el plano, porque claro, oyes todos los nombres que ahora perduran en América, los más importantes te suenan, pero realmente, ¿dónde están? O sea, incluso cuando hablas de que suben hacia Canadá y todo eso, digo, pero a ver, ¿dónde diablos está esto para que puedan llegar a Canadá? O sea, a mí, realmente, aparte de que haya sido un libro, pues una novela entretenida, muy agradable de leer, ha sido muy educativa para mí, o muy formativa. Entonces, yo quería darte las gracias por todo esto. Pues gracias, porque era el propósito. Yo siempre he dicho que, bueno, me queda esto de haber sido profesora. Digo, si yo no lo entiendo, ¿cómo lo van a entender? Pero tenía claro que quería que aprendierais ese contexto, que al acabar la novela aguantarais una buena conversación sobre el papel de España en el corazón de Estados Unidos. Y yo creo que el que es la novela al final lo aguanta bien, porque repito varias veces, esto es el este es el oeste, esto es de aquí, sí, este es porque si no lo hacía así, esto no lo puedes ventilar en un párrafo al inicio. O sea, hay gente que empieza la novela, 1763, el Mississippi ha pasado a ser el este de Inglaterra. Muy bien, lo pones al principio, a mí me ha pasado con algunas novelas, y luego ya no me acuerdo y ya estoy perdida. Entonces, cada X iba diciendo pincelada, pincelada, como diciendo, querido lector, ¿te acuerdas? Estamos en Kaskaskia, pero es que Kaskaskia es el lado... Llevaba un lío, río arriba, arriba abajo, el margen derecho, la margen izquierda, entonces dije, simplifico, este y oeste, orilla este, orilla oeste, porque yo misma Bueno, no y me sale un acordaba. mapa al principio, ¿no? Para claro, localizar. pero el mapa, Sí, es que vamos, en fin, es un mapa de, como decir, de andar por casa, pero para ubicar exactamente todo. Los documentos, el fuerte Carlos III, aparece con 7 nombres según si se quemó, no se quemó, luego cambiaron de sitio, era España, era Francia. Claro, yo cuando leía, por ejemplo, pues, textos o novelados sobre alguna figura de la época, digo, pero ¿de qué fuerte me están hablando? ¿Cuál es este? Manchac, Baton, o sea, un lío con los nombres de los fuertes. Entonces, Sí. lo que hice fue poner orden. Eso había Orden. que releerlo, Claro. porque aunque tú lo explicas muy bien, pero a veces te despistabas. Claro. Bueno, a mí me costaba Claro, pero releerlo. una cosa como lector, pero como escritora, decir, pero qué fuerte es este, ¿por qué le llaman así? Sí, porque se llamaba Rosalie cuando estaban los franceses, pero luego se llamaba de otra manera. Entonces, claro, solo ese nivel de detalle pues era complicado, y yo quería llegar a ese nivel de detalle porque luego se lo leen los profesores de historia y te reclaman. y no quería yo problemas. Bueno, que lo sepáis, José Luis Corral, ya que estamos en casa, se lo leyó. He estado con él hace poco. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Luz estará ahora firmando algunos ejemplares, si quieren, y sobre todo muchas gracias, Luz, por acompañarlos, por esta charla. Gracias, y Ana. por poner orden a todo esto, a este volumen de datos y de historias. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias y fantástica entrevista por parte de Ana. Gracias, Ana. Muchas gracias. Besos. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.